Somefer Sofía les presenta hoy, a través de mí, el tema de la Semana Santa. Claro que la Semana Santa es un concepto prácticamente universal, pues quien no lo conoce, ¿verdad? En el mundo inclusive, ¿no? Y lógicamente que el cristianismo tiene una cierta imposición a través de los tiempos. Pero ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de la Semana Santa? Sin duda es un derivativo del capítulo 14 del Éxodo, que en el famoso Pentateuco, así se le llama cristianamente, o la Torá hebrea, Moisés lo propone, que es cuando pasaron los judíos por Egipto, pero que no hubo matanza de los hijos de israelitas. Es un tema que, no, que después ojalá lo podamos ampliar, pero ahorita lo importante es dónde está el origen, para qué sirve el Pesaj. ¿Es histórico? ¿Es procesal? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Yo les invito a que se olviden de los testimonios presenciales y que si no está escrito, que está escrito, no, eso no. Me refiero históricamente. Aquí lo importante son los mensajes. ¿Qué mensajes nos da el Pesaj para los judíos o bien la Semana Santa para los cristianos? ¿Cuál es el verdadero origen? El verdadero origen está evidentemente en el Génesis. Hay un versículo muy importante que dice, está en Génesis capítulo 6, versículo 3. Aquí, esta es la clave de todo. Dice, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Esta es parte de la base, es parte del origen de todo, ¿no? Este 120, queridos amigos, hay que dividirlo entre 3, que son 40. 40 por 3, lógicamente, que son 120. Recuerden que en el cristianismo, que es el que voy a ampliar más, no es porque estamos en México, pero es el que más, de alguna manera, más acervo tenemos. Entonces, recuerden que del 25 de diciembre al 2 de febrero, o sea, del día del nacimiento del niño Jesús al 2 de febrero, el día de la Candelaria, son 40 días. ¿Sí? Y del miércoles de ceniza al domingo de resurrección son otros 40 días. Y del domingo de resurrección a la ascensión del Cristo son otros 40 días. Son 3 veces 40 días. Esto es muy importante. A pesar de ello, tiene una explicación muy profunda en la Kabbalah que voy a explicar rápidamente para aquellos que les gusta la Kabbalah. A aquellos que no tengan estas bases se les va a complicar, pero déjenme explicarlo de esta manera. Dice la Kabbalah que hay 4 mundos. El mundo de Atzilut, que es intergaláctico. El mundo de Atzilut es el de la esencia divina, o sea, como si fuéramos el Dios universal. Y luego vienen 3 mundos que pertenecen a nuestra Vía Láctea, que es el mundo de Briaj, que es el mundo de las ideas, de la imaginación, el mundo de Yetzirah, que es el mundo de la formación, y finalmente el mundo de Asiah, que es el mundo mundano, o sea, el que estamos viviendo. Nuestra configuración son de los últimos 3 mundos, Briaj, Yetzirah y Asiah, o sea, ideas, forma y expresión física. Estos 3 mundos hay que trabajarlos con 40 conceptos de los 4 árboles. Cada árbol tiene 10 sefirot. Por lo tanto, 10 por 4 son 40. Son 4 árboles. Bien, entonces, va de nuevo. 3 árboles de nuestra configuración de 40 son 120. Esa es la base, ese es el origen, cabalísticamente muy profundo, está bien. Podríamos, bueno, no es momento, porque estamos hablando de la Semana Santa, pero hay manera de ampliarlo en otros momentos. Aquí, en los cursos que damos en Somefer Sofía, precisamente ampliamos, en el curso de Kabbalah, ampliamos muy bien, es una manera de expresarme, estos conceptos. Bien, pero aquí viene lo importante, ¿cuándo empieza en este caso el Pesaj judío, que fue primero, ¿no? Empieza a las 14 días después que empieza el mes de Nisan. El mes de Nisan es el primer mes, ¿verdad?, después del 21 de marzo, o sea, del equinoccio de primavera. Esa es la base. Entonces, de ahí en adelante hay que
sacar este tipo de información, porque vienen, después de 1300 años, 1330 años después, viene un judío rabino que se llamó Saulo de Tarso, el hoy Pablo, ¿verdad? Donde él es el autor del cristianismo primitivo, ¿verdad? Y toma el acervo mosaico, porque él dijo, bueno, de una manera diferida si ustedes quieren, cuando dicen Jesús que dijo, no vengo a abolir la ley de Moisés, sino que se cumple. Entonces, bajo esa base, Saulo de Tarso, muy inteligentemente, genera un Pesaj, pero cristiano, que no se le va a llamar Pesaj, sino se le va a llamar simplemente Pascua. Pero es lo mismo, obviamente que es lo mismo. ¿Cómo se calcula todo esto? Primero, el Pesaj judío, por ser el primero, vamos a ver, calcula de la siguiente manera. Primero, los equinoccios. Muy importante definir qué es un equinoccio. El equinoccio es el cruce de la eclíptica solar con su séquito planetario, de esa eclíptica de traslación grandísima que dura un año platónico, 25.800 años. En esos dos cruces es el equinoccio de verano y el equinoccio de primavera, ¿sí? Obviamente, y desde el punto de vista celeste, cuando pasa de sur a norte celestemente es el de primavera, y cuando pasa de norte a sur, vamos a ver el lado contrario, es el de verano. Bien, ya están estos dos equinoccios, que significa equinoccio, noches iguales, que significa que el día y la noche son iguales. Algo muy importante ahí, porque nosotros tenemos una parte celestial de luz intergaláctica que se va a alimentar de las noches siempre y cuando entremos a un proceso, vamos a llamarle así, mágico. Por eso los yogas, tienen sus meditaciones nocturnas, son sobre todo mañanas, pero antes de la salida del sol, son muy profundas porque ellos aprovechan y saben muy bien cómo trabajar estas luces o estas energías nocturnas. Entonces, el Pesaj judío, ¿verdad?, trabaja de esa manera. En cambio, la Pascua cristiana, pero para esto dicen los judíos cómo calcular el Pesaj judío. Dice, después del equinoccio de primavera, ¿verdad?, que es Nisan, a los 14 días, la luna nueva más cerquita que exista, ahí empieza la semana, que va a ser un viernes, ¿sí?, a las 6 de la tarde. ¿Sí? Recuerden que el día judío es 6 de la tarde de un día y 6 de la tarde del siguiente día. Así es el día judío. En cambio, en el cristianismo, Saulo de Tarso, no atribuyamos una inteligencia soberbia, pero sí una sagacidad intrépida, siendo rabino judío, genera en el cristianismo primitivo una especie de variedad, un variante muy importante. Él dice, no, nosotros vamos a festejar el Pesaj, en aquel momento era Pesaj, que es la Pascua actual cristiana, vamos a festejarlo, dice, el primer domingo, ¿verdad?, que se llama de resurrección, después de la luna llena del equinoccio de verano. Nunca van a coincidir los dos, porque uno, el judío es luna nueva y el cristiano es luna llena, ¿sí? Entonces, sobre esa base se generan las dos, pues vamos a llamar ahorita Pascuas o Pesaj, no importa, o sea, no importa. Pero aquí lo importante, que para tener mayor precisión a aquellos que les guste calcular, nosotros ya les mandamos por texto, y si alguien quiere hacerlo, escriban a Somefer Sofía y con mucho gusto nosotros les damos todos los textos que estamos mandando para este tipo de cápsulas informativas, que son gratuitas, obviamente, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta cuándo cayó en México. Recuerden que el UTC, o sea, el GMT, que es el de Greenwich, de Meridiano de Greenwich, es Greenwich Meridian Time, siempre es el rector, ¿verdad?, de los tiempos para todo el planeta. Nosotros aquí en la Ciudad de México tenemos menos 6 horas al tiempo de Greenwich, ¿sí? Bien, entonces nosotros tenemos aquí que el marzo 20, a las 21:58 entró la primavera. Y en México, el mismo marzo 20, hay que quitarle 6 horas, obviamente es 10:29 en la hora de México. Bien, entonces ya calculado esto, ¿cuándo empezó la Semana Santa? 14 de abril. ¿Cuándo empieza? 14 de abril. ¿Cuándo termina? 21 de abril. El 14 de abril es Domingo de Ramos,
Se le quitan 7 días al domingo de resurrección, pero el domingo de resurrección, que es el del cálculo, es 21 de abril. ¿Sí? Y ya tenemos jueves, viernes santo, entonces es muy fácil ya para nosotros. Bien, pero así es como se calcula la Semana Santa. También los judíos, los rabinos tienen una tingencia muy hermosa de cómo calcular su semana, que para ellos en forma informativa empieza el 19 de abril y termina el 27 de abril. ¿Sí? Bien, el miércoles de ceniza es muy importante porque es un parteaguas. O sea, nosotros desde el domingo de resurrección, que en este caso estamos hablando del 27 de abril, del 21 de abril, le quitamos 40 días y vamos a tener el miércoles de ceniza. Aquí los carnavales no deben de ejercerse después del miércoles de ceniza. Hay pocas ciudades que lo hacen, pero ya es una extralimitación muy personal que no nos vamos a meter ahí. Aquí lo importante es la parte religiosa, el cálculo astrológico y astronómico. Pero después del miércoles de ceniza, o sea, perdón, antes, ¿ya? Una semana antes es la última semana de carnaval. Fíjense qué curioso, se pretende, hablando metafóricamente, que hay que darle fiesta, juego, como decimos también así, volar los códigos animales o no sé si hablar sexuales, pero soltar la carne en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Pero antes del miércoles ceniza. Después del miércoles ceniza ya no se vale hacer carnavales. Inclusive todos los viernes, ¿verdad? Se pretende, se sugiere comer pescado. Esto no es bíblico, pero tiene una metáfora muy bonita. ¿Por qué viernes? Porque es Venus. O sea, en Venus vamos a comer pescado, pero el pescado entre los cristianos, ¿se acuerdan? Que es el mercurio de los filósofos para aquellos que les guste la alquimia o la palingenesia. O sea, tiene un trasfondo hermosísimo todo esto, ¿sí? Recuerden que son procesos. Y al decir que son procesos hay que buscarle esa manera de satisfacer esa situación, ¿sí? Bien, por lo tanto, vamos así rápidamente, porque vamos a necesitar obviamente un poco más de tiempo para satisfacer todas estas situaciones. ¿Ya? Vamos a trabajar ahorita ciertos días que tienen que ver con el domingo de resurrección. El domingo de resurrección, de ahí en adelante, se va a manejar así. El mayo 30, que son 40 días después del 21 de abril, es la ascensión del Señor, o sea, del Cristo. Esos 40 días son muy importantes, que es la tercera Pascua. Tomen en cuenta que las dos primeras Pascuas, 25 de diciembre, 2 de febrero, miércoles ceniza, Gólgota, o sea, domingo de resurrección, en este caso 21 de abril, son en este plano. Pero la ascensión ya no es en este plano, es en el tercer plano. Esa es la tercera Pascua, que casi nadie toca. Muy poquito, ni los judíos tampoco, pero muy poquito. En cambio, la segunda Pascua, pero ahora sí una impetuosidad tremenda, casi en todo el planeta, de trabajar tanto los judíos como los cristianos, trabajar la segunda Pascua. Obviamente también estamos hablando de la segunda Cuaresma, muy impetuosa, muy fuerte, ¿no? Pero la tercera, un silencio, pues es la ascensión del Cristo, ¿verdad? Y es el paso del Jordán, que es el equivalente, que es la tercera Pascua de los judíos, es pasar al Jordán, ¿verdad? Derrumbar Jericó con siete cornetas, que tiene su metáfora hermosísima, y llegar a la tierra prometida, que metafóricamente es el paraíso, o bien el jardín del Edén, hablando bíblicamente. Bien, eso es 40 días, pero los cristianos abundan más. Dicen, después de estos 40 días, regresa Jesús a los 10 días y se le llama Pentecostés, 50 días. O sea, del domingo de resurrección, 50 días, es Pentecostés. ¿Sí? Y finalmente
algo muy hermoso que es el Corpus Christi, 60 días después del domingo de resurrección. ¿Qué es el 60? El logo solar, el Cristo. Ahí sí les recomiendo que lean, o bueno, en la próxima cápsula lo vamos a mencionar obviamente, pero ustedes en forma adelantada, lean el capítulo 13 del Apocalipsis, versículo 28, y se van a dar cuenta, del versículo 20, perdón, se van a dar cuenta lo que es el 666. Muy hermoso, ya lo veremos de otra manera. Bien, vamos a terminar esta cápsula, pero sí haciendo hincapié que estas 3 Pascuas o pasos tienen su origen en el Génesis 6, versículo 3. ¿Sí? O sea, el espíritu en este caso de Jehová, porque así está mencionado en la Torá, no contendrá en nuestro cuerpo más tiempo porque somos carne. Pero el momento que nos quitemos la carne y el espíritu regresa a su origen, ¿verdad? Entonces ahí está los 120 años, para que regrese nuestro espíritu, como el de Jesús, Unapu, Huitzilopochtli, Gilgamesh, Krishna, o sea, cualquier logo solar, para que regrese a su origen celestial, requiere haber cumplido 120 etapas de conciencia, vulgarmente llamado años, pero no son años, etapas de conciencia. Por eso es muy importante, el concepto se llama anagógico. La anagogía es la interpretación espiritual de un escrito religioso, pero correcta, porque en el momento en que cada quien tiene un concepto diferente, pues ya alguien está, no alguien, muchos están equivocados. Entonces hay que buscar bien lo que es la verdad. Pero el problema se llama instrucción. No hay instrucción. Vean lo que estamos nosotros informándoles. No hay instrucción, ustedes no la van a encontrar. Bueno, hablo en el grosso del concepto humano, no lo van a encontrar. Por eso aquí en Somefer Sofía damos cursos de tarot, de cabalá, de alquimia, de sonido y color, en fin, de varias cosas, y también de esas cápsulas que son gratuitas, con el concepto de irlos motivando a escudriñar esos secretos, ese real secreto que está inervado en nuestro cerebro, en nuestra memoria neuronal y celestial, está inervado y que tenemos que hacerla lúcida. De ahí viene evolución. Hay que lucir a Eva, al Eva mitocondrial, a través de generar más y más y más perfección. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos en la próxima cápsula.